Si estás escuchando esto ahora mismo, te ruego que no enciendas la luz del pasillo. No importa lo que oigas, no importa si alguien dice tu nombre con mi voz, no importa si el interruptor te llama como una uña sobre una costra que suplica ser arrancada, no lo hagas. Porque yo ya lo hice una vez y desde entonces camino con la luz apagada por dentro y créeme, es peor que cualquier noche. Me llamo Adrián. Y esta historia empieza el día que volví al piso de mi abuela después de que murió. Un edificio de pasillos estrechos y lámparas viejas que parpadean como párpados cansados, con un portero automático que escupe interferencia y una escalera que huele a lejía y humedad. De niño dormí allí muchas veces, y de niño aprendí una regla que mi abuela me susurró con la misma insistencia con la que me decía que no metiera los dedos en los enchufes. Si te despiertas en la madrugada, y el pasillo te llama, no enciendas la luz, porque la luz no alumbra lo que eres tú, la luz alumbra lo que te está mirando. Entonces me reí, claro, yo tenía 8 años y creía que los miedos tenían forma de sábana. Pero la primera noche de regreso, solo, con cajas por abrir, con el eco hueco de una casa deshabitada, a las 3:13 de la madrugada, escuché algo que no oía desde niño. Una especie de roce detrás de la puerta, como si una manga larga se arrastrara por la pintura. No era viento, no era la tubería, era ese roce paciente y húmedo que llevaba mi nombre dentro, porque al segundo repetía en un murmullo empapado, «Adrián». Y no era mi abuela, no era nadie que yo conociera, pero imitaba a la perfección las pausas de quien te quiere para que te acerques sin pensar. No encendí la luz, me quedé en cama respirando por la nariz para que el pecho no delatara el temblor. Conté hasta 100. Me repetí que si dormía todo pasaría y cuando abrí los ojos, el techo ya estaba gris y me pareció una victoria. Durante el día, la casa era otra, como si hubiera tragado la noche y eructado limpieza. Levanté polvo, despegué crucifijos viejos que habían dejado marcas más claras. Encontré notas de mi abuela pegadas en sitios extraños. Una detrás del espejo del recibidor que decía con su letra apretada, «No lo mires cuando hable». Otra dentro de la caja de las bombillas diciendo, «Deja una fundida». Me reí de nuevo, aunque la risa salió incómoda porque recordé que, de pequeño, la bombilla del pasillo siempre estaba fundida y mi abuela decía que ya vendría el primo a cambiarla, pero nunca venía. Esa tarde instalé mi cama donde antes estaba el sofá, compré comida para una semana, revisé el interruptor general, probé todas las bombillas menos la del pasillo, por pura superstición, y puse una cámara vieja sobre la cómoda apuntando a la puerta, más para sentirme acompañado que por otra cosa. Subió el volumen del móvil hasta el tope y dejé una alarma preparada a las 3:10 con la nota «No toques el interruptor». Nunca he sido valiente, pero sí obediente. Si una regla salva a alguien me cuesta romperla, y por eso me funcionó el trabajo de editor nocturno tantos años. Aún así, cuando llegó la madrugada, había una parte de mí que quería saber si el roce volvería, una parte miserable que necesitaba comprobar si la memoria no me estaba jugando una broma con olor a cloro, una parte floja que se alimenta de la curiosidad que mata. A las 3:11 oí la primera pisada sobre el pasillo. No era exactamente una pisada, era el sonido de alguien apoyando la palma, deslizándola como quien busca un borde, y supe que estaba frente a mi puerta porque la madera respondió con un crujido pequeño, casi agradecido. Me senté en la cama con la espalda en la pared, los pies sobre el suelo frío y la alarma del móvil vibró en silencio porque yo mismo le había quitado el sonido. No quería despertar a nadie, no quería molestar. ¡Qué ironía! Miré el punto rojo del stand-by de la televisión apagada, una luciérnaga quieta, y el pasillo respondió con otro susurro, esta vez más claro como si pegara los labios a la rendija. «Adrián, abre, no pasa nada, soy yo». Quise preguntar quién. Quise decir quién eres con la voz fuerte de un adulto, pero solo salió un hilo de aire que se quedó dentro de la boca. Así que me levanté despacio y di 3 pasos hacia la puerta sabiendo que no debía encender la luz, que no debía ni siquiera mirar el interruptor de baquelita y amarilla que brillaba con la grasa de años. Entonces sonó el clic de la cámara de la cómoda, una especie de autoenfoque perezoso, y vi en el móvil que mostraba la app cutre de la cámara, un encuadre torcido del pasillo oscuro. No se veía nada más que ese negro poroso que tiene la oscuridad de las casas viejas, salvo un brillo a la altura del suelo, 2 puntitos húmedos que pestañeaban sin moverse, como si alguien estuviera tumbado boca abajo mirando por debajo de la puerta.
El sudor me corrió por la espalda en una línea tan perfecta que pensé en un dedo y me sorprendí apretando los dientes para no chasquear. No sé cuánto tiempo me quedé quieto frente a esa puerta, con los ojos fijos en esos dos destellos húmedos que parpadeaban al ras del suelo como si fueran ojos de un animal enfermo o de un niño al que jamás debí dejar entrar. Y lo peor es que pestañeaban en sincronía con mi respiración, como si yo hubieran encontrado el modo de imitarme, de copiar cada uno de mis ritmos internos. Y juro que por un segundo sentí que mis pulmones no eran míos, sino de lo que estaba allá afuera, respirando a través de mí. Entonces recordé la nota de mi abuela: no lo mires cuando hable. Y fue justo en ese instante cuando los ojos se abrieron más, como si supieran que yo había leído esas palabras, y una voz idéntica a la mía susurró desde la otra parte de la puerta: no enciendas la luz, Adrián, no seas como ella, déjame entrar, ahora sí puedes. Mi cuerpo reaccionó solo, corrí hacia el enchufe del pasillo, el dedo a milímetros de la tecla amarilla, pero la frase de mi abuela me agarró de la muñeca en el último segundo: no alumbres lo que ya te ve. Retrocedí, tropezando con la mesa del recibidor. El móvil cayó al suelo y la pantalla mostró un rostro pálido pegado a la rendija. Era el mío, pero con la piel húmeda, los ojos hundidos, la boca torcida en un rictus suplicante. El aire se volvió espeso, como cuando entras en un cuarto cerrado y húmedo, y la bombilla fundida del pasillo dejó escapar un destello breve, un chisporroteo mínimo que iluminó una silueta larga y arrastrada, inclinada hacia mi puerta. El tiempo se me quebró, no sé si pasaron segundos o minutos, pero cuando abrí los ojos ya estaba en el suelo, con el corazón golpeando contra las costillas, y la cámara seguía grabando un pasillo vacío. La mañana llegó como una bendición y como una condena. Había marcas en la puerta, 4 líneas largas como uñas húmedas, pero lo más extraño es que la cerradura estaba del lado de afuera, como si yo hubiera estado encerrado y alguien me hubiera liberado en la madrugada. Revisé cada rincón de la casa. Encontré otra nota de mi abuela dentro del armario de los platos: no lo alimentes con tu miedo. Pero, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no darle de comer si cada mirada, cada recuerdo, cada respiración me lo devolvía más cerca? Ese día trabajé en la computadora intentando ignorar la ansiedad, pero la pantalla parpadeaba cada cierto tiempo y en el reflejo de negro de la pantalla en reposo vi una figura al fondo del pasillo, sin ojos esta vez, solo un hueco negro donde deberían estar, y aún así sentí que me miraba. Por la noche, cuando intenté dormir, escuché de nuevo el roce, solo que esta vez no se detuvo en mi puerta. Lo oí avanzar lentamente hacia la sala, después hacia la cocina, como si estuviera recorriendo cada espacio que había sido de mi abuela, memorizando cada rincón. Yo permanecí quieto, con la respiración contenida, y de pronto el sonido se detuvo. Silencio absoluto, hasta que el interruptor del pasillo se movió solo, subiendo y bajando en un chasquido suave, aunque la bombilla seguía muerta. El móvil vibró, lo agarré con manos temblorosas. La cámara del pasillo había detectado movimiento. Toqué la pantalla y la imagen mostró una figura de espaldas, encorvada, que caminaba hacia el extremo del pasillo y luego se detenía, como si supiera que le estaba viendo. Y justo antes de desaparecer, se giró de perfil y era yo. Con la misma ropa de ese día, con la misma expresión, pero con una sonrisa que no me pertenece. Entonces recordé la última nota que había encontrado: deja una bombilla fundida. ¿Qué pasaba si yo, con mis ansias de orden y limpieza, había encendido la trampa al cambiar lo que no debía? ¿Y si ahora, en cada rincón, me esperaba una versión de mí que ya no podía contenerse? Cuando el reloj marcó las 3:13, el móvil cayó de mis manos y del pasillo no vino un susurro esta vez, sino una risa lenta, mojada, idéntica a la mía. La risa se alargó como un eco de agua goteando en una cueva. Cada carcajada era más lenta y más densa, hasta que sentí que el sonido no venía del pasillo, sino de dentro de mi garganta, como si hubiera olvidado cerrar la boca y otra cosa reía a través de mí. Me tapé la cara con las manos, pero la risa siguió, vibrando en los huesos, y de pronto todas las bombillas de la casa parpadearon a la vez, menos la del pasillo.
Esa siguió apagada, como si supiera que era la única que mantenía la frontera cerrada. Corrí hacia la puerta para salir. La giré con desesperación, pero estaba fría, helada y no cedía, como si hubiera vuelto a estar cerrada con llave desde fuera. Fue entonces cuando comprendí que la casa no quería dejarme ir, que lo que mi abuela había contenido todos esos años no vivía en el pasillo, vivía en las paredes, en los espejos, en las rendijas de cada puerta, esperando que alguien rompiera las reglas. Y yo lo había hecho. La cámara del móvil vibró en mis manos, la abrí sin querer y la imagen del pasillo estaba tan distorsionada que parecía grabada bajo el agua, pero aún así se distinguían figuras, no una ni dos, sino muchas, todas idénticas a mí, con rostros torcidos y sonrisas cada vez más abiertas, caminando lentamente hacia mi puerta, como si el pasillo hubiera parido una procesión de dobles hambrientos. Cada uno murmuraba mi nombre con un tono distinto, como si ensayaran cuál voz sería la más convincente, y entre todos esos murmullos se filtró uno, más débil pero más humano, el de mi abuela, diciendo: «Adrián, no enciendas la luz, déjalos en la oscuridad». No sé si fue valor o desesperación, pero arranqué la bombilla fundida del pasillo y la lancé contra el suelo. Se rompió en 1000 pedazos y en el instante en que el vidrio crujió bajo mis pies, el pasillo dejó de existir. No quedaba nada más allá de la puerta, solo un vacío negro que respiraba como un pulmón enorme. Las figuras se detuvieron en seco y me miraron con esos ojos sin fondo. Una de ellas, la más cercana, dio un paso adelante y extendió la mano, idéntica a la mía, pero más larga, más huesuda. Y cuando rozó la madera, todas las demás repitieron el gesto en perfecta sincronía. Fue entonces cuando comprendí lo que mi abuela había querido decir con «no lo alimentes con tu miedo». Cada vez que temblaba, cada vez que contenía el hálito, cada vez que me dejaba atrapar por el pánico, ellos crecían, se multiplicaban, se volvían más sólidos. Respiré hondo, forzándome a no temblar, a no huir, aunque la mente me gritaba que corriera. Cerré los ojos, me repetí que no eran míos, que no podían entrar si yo no lo permitía, y empecé a murmurar como un loco una oración que mi abuela me enseñó de niño, apenas recordada. La risa cesó, el pasillo volvió a ser pasillo, el móvil cayó de mis manos y la cámara quedó en negro. Cuando abrí los ojos, la puerta estaba intacta, sin marcas, sin ojos mirándome, sin dobles acechando, pero desde entonces vivo con una certeza que me carcome. No fueron ellos quienes se quedaron encerrados allá afuera, fui yo quien quedó atrapado aquí dentro. Porque cada madrugada, a las 3:13, la luz del pasillo parpadea aunque no haya bombilla, y yo escucho mi propia voz, idéntica, llamándome desde el otro lado de la puerta, pidiéndome que encienda el interruptor. Y aunque lo sé, aunque entiendo la regla, cada noche la tentación es más fuerte, porque la voz que me llama no siempre es la mía. A veces es la de mi abuela, suplicando que la deje entrar. Historia 2. La llamada que nunca debí contestar. Si alguna vez te despiertas en la madrugada con el teléfono sonando insistentemente, te ruego que no lo contestes, porque esa fue mi condena. Y hoy, aunque te hablo con mi voz, ya no estoy seguro de que sigas siendo yo. Me llamo Marcos, y todo comenzó un martes cualquiera, con el timbre áspero de mi viejo teléfono fijo sonando a las 3 en punto de la mañana. Una hora exacta, quirúrgica, como si alguien hubiera programado un ritual. Al principio, pensé que sería un error, una equivocación de línea o algún vecino ebrio marcando sin querer. Pero cuando descolgué, lo único que escuché fue mi propia respiración al otro lado. No una imitación, no un eco, era mi respiración perfecta, con el mismo ritmo entrecortado que tenía al salir de un mal sueño. Me quedé helado,
porque aunque intenté hablar, del auricular solo salió silencio, hasta que de repente mi voz al otro lado susurró: «Marcos, no cuelgues». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero lo peor vino después, cuando la voz añadió: «No contestes mañana a las 3:13, o entraré». Colgué con violencia, convencido de que era una broma pesada, alguien con un dispositivo que imitaba voces. Pero ¿quién tendría acceso a mi respiración? Pasé el resto de la noche en vela, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Y cuando amaneció, juré olvidarlo. Durante el día todo parecía normal. Trabajé en la oficina, hice mis rutinas, intenté convencerme de que había soñado. Pero al llegar la noche, exactamente a las 3:13, el teléfono volvió a sonar. El tono cortaba el silencio como un cuchillo, y esta vez no tuve el valor de levantarlo. Pero aunque lo ignoré, la pantalla se iluminó mostrando un número imposible: 000 000. El teléfono dejó de sonar tras 13 timbrazos exactos, y el silencio que quedó fue más insoportable que el ruido. No dormía en toda la semana, porque cada madrugada a la misma hora volvía a sonar, siempre con 13 timbrazos, siempre con ese número irreal que parecía más un código que un contacto. Al séptimo día me estaba volviendo loco, los ojos ardiéndome, el cuerpo temblando, y en un arranque de desesperación contesté de nuevo. La línea tardó unos segundos en activarse, como si alguien al otro lado quisiera disfrutar de mi espera. Y luego, de pronto, escuché la voz de mi madre, muerta hacía 3 años, diciendo: «Hijo, no debiste contestar». La solté de golpe, los dedos agarrotados, y grité en la oscuridad de mi cuarto como un niño. No podía ser real, no podía. Intenté convencerme de que era un recuerdo distorsionado, pero la voz había dicho algo que solo ella decía cuando me regañaba: «No debiste contestar». El día siguiente, encontré en la puerta de mi casa una nota escrita a mano con una caligrafía idéntica a la mía: «No olvides, Marcos, 13 días, 13 noches. Si fallas una regla, me abrirás la puerta». Era la primera vez que entendí que aquello no era una broma. Alguien o algo me estaba marcando un plazo, una cuenta atrás que yo no había aceptado, pero que ya estaba en marcha. Esa misma tarde encontré al portero del edificio, un anciano con los ojos hundidos y el bigote blanco, y cuando le pregunté si alguien había dejado la nota, él me miró como si supiera exactamente de qué hablaba, y me dijo: «Aquí a veces llaman desde donde no deben». La señora del sexto también contestó, y se la llevaron una madrugada, sin dejar rastro. Sentí que las piernas me fallaban, porque yo conocía a esa mujer, Carmen, la del sexto, la que siempre dejaba flores secas en la ventana. Y entonces recordé que semanas atrás alguien me había dicho que había desaparecido, que simplemente un día ya no estuvo. Esa noche apagué el teléfono, lo desconecté de la corriente, lo metí en un cajón bajo la cama, convencido de que así acabaría todo. Pero a las 3:13, el timbre sonó de nuevo, más fuerte, desde dentro del cajón. Lo saqué con las manos temblorosas y la pantalla mostraba otra vez el número imposible, pero esta vez no eran ceros, era mi propio número de teléfono llamándome. Cuando vi mi propio número en la pantalla, sentí que la casa respiraba por mí, como si mis pulmones se hubieran mudado al cable telefónico. Dejé que sonara una vez más y contesté. Al principio solo hubo un silencio lleno de electricidad. Después, mi voz, idéntica a la mía, pero con una tranquilidad quirúrgica, habló: «Marcos, escucha y no hables. Quedan 13 noches y hay 13 reglas. Si rompes una, abrirás la puerta y entraré». Yo asentí, aunque nadie pudiera verme, y apreté el auricular contra la mejilla, como si el plástico pudiera templarme. La voz continuó, sin emoción, como leyendo una receta que ha memorizado. «No digas hola, no pronuncies tu nombre, no uses altavoz ni manos libres, no mires la hora mientras escuchas, no me interrumpas, no repitas mis palabras,
No grabes, no dejes que suenen 14 timbrazos. Mantén un vaso de agua junto al teléfono y no bebas. Cuando cuelgue, no devuelvas la llamada. Si suena desde el armario, abre la ventana. Si imito a alguien, pregúntale algo que solo sabría, pero no esperes respuesta. El día 13, contesta antes del primer timbrazo. Quise preguntar por qué el vaso, por qué la ventana, por qué mi madre. Pero recordé la primera regla y me tragué todas las preguntas como si fueran clavos. Bien, dijo mi voz, y por un segundo juraría que sonrió sin boca. Luego colgó. A partir de entonces, la casa dejó de ser un lugar con paredes. Se convirtió en un reloj sin números. La noche siguiente, a las 3:03 en punto, el tono me abrió la cabeza como un destornillador, pero no contesté hasta el 8º timbrazo. Conté con los dientes, 1, 2, 3, y cuando descolgué, la respiración que escuché no estaba al otro lado de la línea, estaba pegada al auricular por dentro, húmeda, tibia, como si alguien hubiera empañado el plástico desde la fábrica. «Marcos», dijo mi madre, con su voz, no una imitación barata, sino su música exacta, el carraspeo leve antes de decir mi nombre, el suspiro que siempre se le escapaba cuando fingía que no lloraba. «Marcos, mira por la mirilla». Cerré los ojos y los abrí, corto, como un parpadeo que me cortara el mundo en dos. No miré. La respiración del auricular se volvió más lenta, más pesada. «¿Recuerdas mi perfume?», preguntó, y por reflejo llevé la mano al cuello, a ese hueco donde ella apoyaba la barbilla cuando yo era un crío. «Dime, ¿cuál era?». La 6ª regla me pellizcó la lengua. «No repitas, no entres en el juego, no te ofrezcas como molde». Aguanté sin decir palabra. El agua del vaso hizo un sonido mínimo, como un pez moviéndose en un estanque, y me di cuenta de que estaba temblando la mesa. «Bien», dijo la voz, otra vez con mi tono clínico, desplazando a mi madre con facilidad obscena. Colgó. Dormí con los ojos abiertos. De día, el teléfono parecía un animal disecado. De noche, era una boca. Empecé a escribir las reglas a mano y pegarlas por la casa, en la puerta del baño, en la nevera, en la lámpara, como si la tinta pudiera sostenerme el pulso. Cada llamada traía un detalle nuevo, una grieta más. La 3ª noche, la voz usó a mi ex, Paula, con sus silencios largos y su risa rota. Me pidió perdón por algo que nunca dijo en vida. La regla 11 me taladró el oído. No devuelvas la llamada. La 4ª, el número cambió. Ya no eran ceros ni mi línea. Apareció el fijo de mi madre, dado de baja hacía años, y el auricular se calentó tanto que tuve que separarlo de la piel. Quise grabarlo con el móvil, lo apunté tuerzo, abrí la app, pero antes de tocar el botón, una condensación apareció en la pantalla como si alguien hubiese soplado por dentro. La 9ª regla me mordió los dedos. «Te veo», dijo mi voz desde el cable, con una ternura funesta. Colgó. Empecé a perderle el respeto a la luz. A las 3 la cocina era la cueva de un animal que sabía pronunciar mi nombre. El vaso, siempre lleno, amanecía con pequeñas burbujas pegadas al cristal, alineadas como un collar. Una noche lo medí, lo miré desde arriba y vi que el agua hacía un remolino tan lento que parecía detenido, como si alguien hubiese puesto un dedo en el centro. El portero automático también enloqueció. A media tarde sonó solo, y cuando descolgué, escuché estática y un murmullo de pasos sobre hojas secas, aunque vivíamos en una calle de cemento. Quise huir, dormir en casa de un amigo, pero la idea de sacar el teléfono de la casa me enfermó. ¿Y si se venía conmigo? ¿Y si allí, en otra cama, en otra ventana, el primer timbrazo me encontraba dormido y yo rompía la última regla sin querer? De madrugada, la puerta del piso chasqueó como si alguien pasara la palma abierta por la madera. Pensé en mirar por la mirilla, pensé en la voz de mi madre pidiéndomelo, y en su olor, y otra vez la 6ª regla, como una aguja, me cosió los labios. La noche 5, la llamada llegó por el portero del portal con voz de niña. «Tío, ábreme, tengo frío», dijo, idéntica a mi sobrina. Mi pulgar rozó el botón, pero el fijo estalló con un no que pareció salido de mis dientes. Solté todo, me quedé en el centro del salón, el corazón tratando de salir por la espalda.
A veces pensé que ya estaba dentro, que las reglas eran un teatro para mantenerme quieto, pero entonces el agua del vaso volvía a sonar, el remolino seguía midiendo su paciencia, y algo, una superstición primitiva, me repetía que obedecer era lo único que me mantenía del lado de acá. A partir de la 8, comprendí otra trampa. El televisor apagado devolvía mi reflejo con un detraso diminuto. Levantaba la mano y tardaba un suspiro en verse. Cuando sonaba el timbrazo, el detraso crecía, como si el salón entero se estirara. Acerqué el vaso al teléfono y vi que sudaba, aunque la noche estaba fría. Puse la palma sobre la mesa y noté que vibraba a un ritmo que no correspondía al timbre. No era un ring, era un corazón. La noche 9 el timbre no vino del fijo, vino del espejo del pasillo. No me preguntes cómo suena un espejo, pero era un zumbido que dolía en el esmalte de los dientes. La pantalla del teléfono, sin tocarla, mostró mi nombre, como si yo me llamara desde el vidrio. No contesté, el azogue estaba helado, con ese frío de hospital que tiene la realidad cuando quiere humillarte. «Marcos», dijo mi voz desde el espejo, tan clara que parecía hablar dentro de mi cráneo. «Sé esperar, me quedaré exactamente donde me dejes, y cuando te canses, entraré por tu cansancio». Colgó sin colgar. El reflejo siguió moviendo la boca un segundo más, como si viviera otra línea del tiempo. En la 10 intenté susurrar un basta sin acercar el auricular, solo un soplo, para ver si el mundo aún me obedecía. La voz lo repitió con mi tono exacto, y comprendí que era eso lo que quería, que yo le prestara mis bordes. La 11ª noche alguien golpeó la puerta 13 veces. Entre golpe y golpe el teléfono vibró y la aguada del vaso se pobló de motas. Juraría que vi un cabello negro flotando, uno solo, increíblemente largo. Yo no tengo el pelo así. La 12ª fue cruel. Por un instante no imitó a nadie. Era yo, con mis quiebres y mis vergüenzas. Me dijo que estaba solo, que incluso si sobrevivía, seguiría despertando al sonido de timbres que no existen. Resistí con la mandíbula apretada hasta que cambió de registro y, con la voz de mi madre, añadió un hilo nuevo. «Hijo, recuerda la última. Mañana atiende antes del primer timbrazo. Si tardas, vendré». Colgó tan despacio que escuché el plástico cerrar el mundo. Y ahora estoy aquí, 1 minuto antes de la última noche, sentado junto al vaso, mirando el reloj sin mirarlo, porque también eso podría romperme. Debo descolgar antes de oír el primer sonido. Debo sostener el peso del silencio como si fuera un animal. Debo no pensar en nadie. Debo no mover los labios. Debo contar con la respiración sin que la respiración me cuente a mí. La pantalla está apagada y, sin embargo, siento que brilla por dentro. Hay un remolino en el agua y una sombra en el azogue. El teléfono pesa más que nunca, como si tuviera sangre. La primera parpadeada del reloj me dice que ya es casi hora, y el aire del piso parece llenarse de polvo invisible como si el tiempo lijara la pintura de las paredes. Trago. No tiemblo. Pongo la mano sobre el auricular y me preparo para levantarlo cuando todavía no haya sonido, antes de que el mundo diga ring, antes de que yo sea yo. Y entonces, cuando creí ganar un segundo de calma, el espejo respiró. Sentí el vidrio frío acercándose, como si la casa posara su boca sobre la mía y esperara aún el primer timbrazo. El silencio antes del primer timbrazo fue más insoportable que cualquier sonido. Una calma envenenada que vibraba en los huesos como si la casa entera contuviera el aliento. Y en ese instante levanté el auricular sin pensarlo, obedeciendo la última regla al pie de la letra. Y lo que encontré al otro lado no fue ruido ni voces, fue un vacío tan profundo que me dio la certeza de estar escuchando el otro lado del mundo. Un agujero que absorbía mi respiración y la devolvía deformada, como si yo mismo me estuviera tragando. No hubo timbres, no hubo pausas, solo un murmullo grave que no imitaba a nadie, que no era mi madre, ni mi ex, ni mi sobrina, ni siquiera mi propia voz. Era algo más antiguo, sin nombre, un murmullo que no hablaba con palabras sino con hambre. Sentí que cada una de las reglas había sido una cadena, no para protegerme a mí, sino para mantenerlo a raya, y que ahora, con el auricular en la mano antes de tiempo, yo había hecho exactamente lo que quería. «Marcos», murmuró por fin,
con un arrastre de sílabas que parecían doblarse dentro de mi cráneo. Ya contestaste antes del primero. Ahora la puerta está abierta. El teléfono se volvió pesado como una roca ardiente. El cable se tensó solo, arrastrándome la muñeca hacia el suelo. Y de pronto escuché golpes secos en todas las paredes del piso, uno tras otro, 13 en total, como si alguien caminara por dentro de los muros buscando la salida. La bombilla de la cocina estalló, el espejo del pasillo se resquebrajó de arriba a abajo y el agua del vaso empezó a hervir sin fuego, soltando burbujas que formaban letras, mi nombre repetido una y otra vez hasta llenar el cristal. Corrí hacia la puerta, pero al mirar por la mirilla no vi el rellano del edificio, sino mi propio salón desde fuera, con mi cuerpo de espaldas sosteniendo el teléfono. Retrocedí horrorizado, y mi reflejo, ese yo sentado en el sofá, giró lentamente la cabeza y sonrió, con la misma sonrisa torcida que había visto en el pasillo en las primeras noches. Entonces lo entendí. Las llamadas nunca fueron para entrar, eran para sacarme a mí. Sentí que algo se despegaba de mi pecho, un vacío líquido arrastrándome hacia el auricular, como si todo mi ser fuera absorbido al otro lado del cable. Grité, tiré el teléfono contra el suelo, pero seguía vibrando, y cada vibración me arrancaba un fragmento, un recuerdo, un gesto, un miedo. Cuando intenté taparme los oídos, era demasiado tarde. Ya escuchaba la respiración de ese otro Marcos dentro de mi cabeza, caminando con mis pasos, probando mi voz. El timbre sonó entonces, por primera vez esa noche, pero no en el teléfono, en mi puerta. Un timbrazo largo, interminable, que helaba el aire. Me acerqué sin querer, los pies moviéndose como guiados por hilos invisibles, y cuando puse la mano en el picaporte, escuché la voz de mi madre, clara, dulce, idéntica como era en vida. «Hijo, ya estoy aquí, abre». Lloré, lo juro, lloré como no lo hacía desde su funeral, porque quería creer, porque el dolor me decía que era ella. Pero entonces, desde el auricular roto en el suelo, mi propia voz me susurró: «No abras, no soy yo». Sentí que el tiempo se quebraba en dos mitades, la de un hijo que quería abrazar a su madre y la de un hombre que sabía que estaba frente a la trampa final. Cerré los ojos, apreté la mano en el pomo y grité tan fuerte que la casa tembló. Cuando abrí los ojos, estaba solo en el suelo, el auricular partido en dos, el agua evaporada del vaso y el reloj marcando las 3:14. El teléfono nunca volvió a sonar, pero ahora, cada madrugada me despierta otro sonido, el timbre de mi puerta, largo, insistente, como si supiera que tarde o temprano voy a abrir. Y lo peor es que a veces, entre timbrazo y timbrazo, escucho la voz de mi madre llorando, pidiéndome con ternura: «Marcos, no me dejes afuera otra vez». Historia 3. El espejo que me devolvió otra vida. Si alguna vez un espejo te devuelve algo más que tu reflejo, apaga la luz, da la vuelta y aléjate sin mirar atrás. Yo no lo hice, y ahora cada vez que parpadeo siento que alguien más practica a través de mis ojos, afinando su voz hasta que suena exactamente como la mía. Me llamo Lucas, y esta historia empezó el día en que un mensajero dejó en mi puerta un paquete envuelto en papel marrón, atado con cuerda áspera, y una nota que decía, con letra fina y antigua: «Para ti, de un pariente que no recordarás». Y debajo, como firma, solamente un trazo recto, seco, que parecía más un tajo que una rúbrica, y te juro que estuve tentado de devolverlo al instante, pero el peso del paquete me ancló al suelo, pesado para su tamaño, compacto, como si llevara dentro una lámina de piedra. Al abrirlo, con ese respeto nervioso de quien teme encontrar algo vivo, apareció un espejo de cuerpo entero enmarcado con madera oscura, tallada en enredaderas que escapaban del borde como dedos. El cristal estaba limpio, casi líquido, pero frío como un bisturí a pesar del sol que entraba por la ventana. Y cuando lo apoyé contra la pared del pasillo, frente a la puerta del dormitorio, noté una cosa absurda. El aire alrededor se volvió denso, como si el marco ocupase más espacio del que traza su sombra.
No pensé nada sobrenatural entonces, no aún. Me limité a sacarle una foto para enviársela al grupo, ese chat donde mis amigos se ríen de mis compras de mercadillo. Escribí, mira lo que me han regalado, y dejé el móvil sobre la cómoda, pero al encuadrar el espejo sentí que la cámara tardaba un segundo en pillarme, un retraso tan pequeño que estuve a punto de pasarlo por alto. Aún así, por puro juego, levanté la mano y la bajé, y aquello me devolvió el gesto una fracción después. Como esas videollamadas con mala señal que te devuelven tu propia cara tarde. Me reí solo, me culpé del café, de la noche sin dormir y me fui a trabajar. Esa noche, sin embargo, el retraso ya no fue un juego. Eran las 2:47 cuando cerré el portátil y al girar la silla, lo vi otra vez. Yo, pero no exactamente yo, siguiendo mis movimientos con un latido de atraso. Y se lo atribuí a la lámpara, a la fatiga, a cualquier cosa que fuese menos la palabra que todavía no quería pronunciar. Me acerqué, respiré y empañé un poco el cristal con la exhalación, esa nubecita tibia que siempre se va de inmediato, y entonces ocurrió algo mínimo y desquiciante. Sobre el vaho, por dentro, se dibujaron 2 letras torpes, curvas como si alguien escribiese con el dedo desde el otro lado, L.U., mi nombre por la mitad. Se me helaron los dientes, literalmente, como si hubiese mordido hielo. Pasé la manga sobre el espejo, limpié de más, le dije en voz alta, ¡basta, basta! Y me odié por hablarle a una cosa. El vaho desapareció como si nunca hubiese existido, el cristal me devolvió mi cara normal y yo volví a convencerme de que el cerebro hace trucos cuando quiere protegerse. Dormí mal, ya lo imaginas. A las 3:11, un golpecito suave me sacó de la cama. No fue fuerte ni dramático, fue pequeño, insistente, un sonido con la terquedad de una gota. Venía del pasillo, del espejo, del borde inferior del marco, como si en lugar de madera hubiese uñas. Me levanté con esa torpeza infantil de quien va al baño a oscuras pero no quiere admitir que corre. Llegué hasta él y sin encender la luz apoyé la frente a unos centímetros del cristal. El retraso seguía ahí, esa mínima desalineación, pero había algo más. En mi reflejo, la barba se veía un poco más cerrada que la mía y una línea fina, una cicatriz que yo no tengo, le cruzaba la ceja izquierda en diagonal. Tragué, acerqué la mano, vi mi palma, sí, pero en la otra, en su derecha, brilló algo que no estaba en la mía, un anillo sencillo, un aro de plata con una muesca en el borde, como un mordisco. Me obligué a encender la luz, lo miré de golpe, parpadeé fuerte como quien reinicia la mente y todo volvió a encajar en su aburrida exactitud. Ningún anillo, ninguna cicatriz, ninguna barba prestada. Apagué la luz, conté hasta 10 y regresé a la cama con ese orgullo idiota de haber controlado una sensación. A la mañana busqué marcas en el marco, huellas, señales que explicaran la broma, y encontré 2 detalles que prefiero no haber visto. En la madera, muy arriba, grabado a fuego el número 13, y a la altura de mis ojos, camuflado entre las enredaderas, el dibujo de un ojo como el de la nota. Pensé en supersticiones de taller, en artesanos teatrales, en que nada de esto me incumbía si yo no quería, pero pasé el día entero dándole vueltas a la mitad de mi nombre escrita en vaho, a esa L.U. que parecía una llamada en mitad de un túnel, y por la tarde, cuando el sol golpeó el cristal, descubrí otra rareza. Mi reflejo pestañeaba casi al compás de mi respiración y no al ritmo de mis ojos, como si usara un metrónomo distinto al mío. Me prometí no mirarlo de noche. Lo juré con esa solemnidad de quien sabe que está condenado a romper su juramento. Y por supuesto, volví después de la cena. Apagué la casa, dejé solo una tira de luz del portal colándose por la puerta y me planté justo delante, tan cerca que podía oír el sonido leve de mi propia saliva. El retraso otra vez, exacto como un insulto, y el anillo otra vez, ahora sí, brillando y la cicatriz,
y esa densidad de aire que rodeaba el marco como si lo empujara desde afuera y desde adentro. No pregunté nada, no toqué, no quise darle un sí que no estaba listo para conceder, pero el vaho volvió sin que yo respirara. Una nubecita pegada al vidrio por la cara de mi reflejo, un aliento que no era el mío, y ahí se escribió con letra dura, apretada: hola. No corrí, no grité, no recé, me quedé quieto, clavado, con una claridad nueva que no sé de dónde salió, como si de pronto todo el ruido de mi cabeza callara para dejar pasar una sola idea. Si me imitara, no escribiría primero. Si fuera un truco, no tendría pulso. Me oí a mí mismo susurrar: no. Pero mi reflejo sonrió medio centímetro, esa sonrisa mínima que los demás no notan y que a ti te delata. Y con el borde de la uña trazó del lado de allá un signo sencillo, un círculo con una raya vertical. Yo pensé en cerraduras, en ojos, en marcas de cantero, en nada. Y ante mi silencio dejó una última palabra, desordenada, como si la prisa también existiese en su mundo: vuelve. Me odié por responder, por rendirme al juego, por usar el dedo índice como si fuese un lápiz. ¿Quién? Escribí en mi vaho, rápido, sin darle tiempo a evaporarse, y cada letra me dolió como si la hiciera sobre mi propia piel. Cuando terminé, limpié con el dorso de la mano, respiré sin permiso, me atreví a acercar la frente hasta sentir otra vez el frío de bisturí del cristal, y justo entonces, desde dentro, mi reflejo trazó muy despacio las iniciales que yo no me esperaba: LR, mis iniciales invertidas, y más abajo un trazo que parecía una fecha, escrita al revés, que no supe leer porque el vaho se deshizo de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana detrás de él. Apagué el pasillo, cerré la puerta, me senté en la cama, intenté pensar en otra cosa, en cuentas, en trabajo, en nada. Pero el golpecito de uñas contra madera volvió, no más fuerte, sí más impaciente, con ese ritmo feo de quien se aprende el compás de tu miedo. Y al volver a mirar, porque volví, claro que volví, y estaba más oscuro y más frío, ya no quise escribirle nada, quise imponer reglas: no tocar, no hablar cerca. Aún así, la curiosidad me arrastró medio paso y mi dedo quedó a 2 centímetros del vidrio, tan cerca que sentí la vibración, leve, rítmica, como un ronroneo oculto. Y entonces, desde su lado, mi reflejo alzó la mano con el anillo y la acercó a la altura de la mía, no para chocarlas, no para imitarme, sino para que yo viera en el borde interior del aro una inscripción minúscula que la luz rascó apenas, 2 palabras invertidas, curvas, imposibles para mí, y cuando creí leer Ana y algo más, cuando la certeza de una vida que no he vivido me atravesó como una aguja helada, él inclinó la cabeza, primero él, siempre él, y alzó el anillo. Lo golpeó con los nudillos, 1, 2, 3, como llamando desde un pasillo que no es el mío, como pidiéndome que abra la puerta sin picaporte que nos separa. Mi corazón respondió, lo sé porque el latido me empujó la lengua contra el paladar, y mi mano, por puro instinto, golpeó de vuelta una sola vez maldita, que todavía siento en los dedos. Y el sonido que salió del espejo no fue vidrio, no fue madera, no fue nada que reconozca. Fue un tono hueco y vivo como el de un pecho al otro lado de la pared, y ahí entendí que no estaba mirando una superficie, estaba mirando una boca enorme que aprendí. Cuando desperté aquella mañana, la primera idea que me golpeó no fue el trabajo, ni la alarma, ni el café. Fue la palabra prueba, escrita desde dentro del espejo con un trazo que parecía no haberse borrado del todo, como si el vaho de la noche hubiera dejado cicatrices en el cristal. Durante el día traté de ignorarlo, de convencerme de que todo era un desvarío de madrugada, pero cada vez que pasaba por el pasillo sentía que el aire frente al espejo estaba más frío, como si absorbiera el calor del resto de la casa y lo guardara solo para mí. Me prometí no acercarme al caer la noche. Juré que iba a dormir temprano, con todas las luces encendidas.
pero la promesa se quebró como un vidrio en cuanto el reloj marcó las 3 de la madrugada. Ahí estaba yo, descalzo, en camiseta, frente al marco oscuro, con la piel erizada y el corazón repitiendo un compás que no quería. El reflejo me devolvía lo mismo de siempre, pero con un retraso aún más marcado. Un segundo entero, suficiente para que pareciera que no éramos la misma persona, sino dos actores torpes repitiendo un guión, y al momento en que alcé la mano para comprobarlo, él no la levantó. Se quedó quieto, sonriendo con los labios apenas abiertos, mostrando apenas un brillo de dientes que no era el mío, y luego trazó en el vaho, despacio, con un dedo que parecía más largo que el mío. Entra. El estómago me dio un vuelto tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared, y entonces lo entendí. La prueba no era que yo le escribiera, la prueba era que me atreviera a tocarlo. Estiré la mano, temblando. La yema de mis dedos rozó el frío punzante del cristal. Pero en lugar de dureza, sentí una resistencia húmeda, como piel empapada, como si el espejo respirara a través de mí. Retiré la mano de golpe, jadeando, y me juré que hasta ahí llegaba, que no iba a seguirle el juego. Pero mi reflejo inclinó la cabeza y mostró de nuevo el anillo, ahora tan nítido que podía leer la inscripción en su interior. 2 palabras invertidas. Ana vive. Me derrumbé en el suelo, porque Ana era el nombre de mi hermana pequeña, muerta en un accidente hacía 15 años, un nombre que jamás había dicho en voz alta desde el entierro, y la rabia se me mezcló con el miedo, porque si aquello era un truco, era cruel hasta un nivel imposible, y si no lo era, entonces alguien del otro lado conocía demasiado de mí. Esa noche no dormí. Escuché el golpeteo de uñas contra la madera del marco como quien toca una puerta sin prisa, y a veces entre golpe y golpe, un susurro leve, parecido al mío, repetía una sola palabra: prueba. Al día siguiente cubrí el espejo con una sábana gruesa, la até por los bordes con cinta. Traté de ignorar la sensación de que algo se movía debajo, como cuando tapas una jaula con un trapo, y pasé el resto del día evitando el pasillo. Pero a las 3, aunque estaba encerrado en mi cuarto con la puerta cerrada, escuché el golpeteo de nuevo, suave, insistente, como si llamara desde dentro de mi cabeza. La sábana temblaba levemente cuando abrí la puerta del dormitorio, como si respirara, y yo, exhausto de resistir, arranqué la tela de un tirón. Mi reflejo estaba ahí, esperándome, ya sin retraso, imitando cada gesto al mismo tiempo, salvo por un detalle. En su lado del pasillo, junto a la pared, había alguien más, una niña, de espaldas, con el pelo oscuro y largo hasta la cintura, que parecía sostenerle la mano. Sentí un nudo en la garganta que me asfixió, porque reconocí el vestido. Era el de mi hermana el día del accidente, el que jamás volvió a aparecer. Acerqué la mano al vidrio temblando, queriendo gritar, queriendo atravesar, pero cuando lo hice, mi reflejo apretó el anillo contra el cristal y la niña giró lentamente el rostro y no tenía boca. Solo unos ojos enormes, húmedos, que me miraban como rogando algo que no entendía. Me derrumbé, solté un grito que apenas salió como un susurro, y la imagen se deshizo en ondas, como agua, dejando solo mi reflejo de siempre, jadeante, con la misma camiseta, con la misma cara deformada por el miedo. Esa madrugada escribí en el cristal con mano temblorosa: «¿Ana?», y mi reflejo no escribió nada, solo sonrió, y con la uña trazó sobre el cristal un 13 enorme, tan marcado que parecía arañado en mi piel. Esa noche me dormí en el suelo, frente al espejo, con el número 13 aún grabado en el cristal como si hubieran arañado el vidrio por dentro. No pude mantener los ojos cerrados mucho tiempo, porque cada vez que parpadeaba tenía la sensación de que el reflejo aprovecharía para moverse sin mí. Así que pasé las horas en un estado febril, entre sueño y vigilia, hasta que el amanecer blanqueó el pasillo y el espejo parecía otra vez un mueble viejo y torpe, incapaz de hacerme daño. Me repetí que debía deshacerme de él, sacarlo a la calle, romperlo aunque me tragara la mala suerte. Pero cuando traté de moverlo,
Noté que pesaba más que el día que llegó, tanto que mis brazos se entumecieron al primer esfuerzo, como si el marco estuviera anclado al suelo. Esa misma tarde invité a un amigo a casa para pedírselo prestado, alguien que pudiera ayudarme a cargarlo. Pero apenas lo vio, me preguntó riendo por qué había puesto un espejo frente a una pared vacía. Y cuando le pedí que se mirara, me juró que no veía nada, que el cristal estaba oscuro como un metal pulido. Fingí reír con él, pero por dentro sentí un vacío helado. El espejo solo me reflejaba a mí. Esa madrugada, a las 3 en punto, el reflejo apareció de nuevo, esta vez sin retraso, idéntico en cada movimiento, pero con una serenidad que no me pertenecía, como si el dueño del cuerpo fuera él y yo la copia atrasada. No escribió nada, no mostró el anillo, solo se quedó mirándome con esos ojos que eran los míos y al mismo tiempo no, hasta que la superficie vibró como agua y una frase apareció escrita desde dentro, con letras que se formaban solas. Cambia. Retrocedí con la espalda contra la pared y grité que no, que aquello no era real, que no iba a abrirle nada. Pero mi voz no salió fuerte sino débil, como si ya la estuviera compartiendo con alguien más. El reflejo sonrió, dio un paso hacia adelante y en su pasillo se encendió una lámpara que yo no tengo en el mío, revelando un salón distinto, con muebles que no eran míos, con un marco de fotos en el suelo que mostraba a mi hermana viva, sonriendo con mis brazos sobre sus hombros, como si la tragedia jamás hubiera ocurrido en ese lado. Lloré de rabia y de deseo, porque esa vida era la que yo habría dado lo que fuera por tener, y mi reflejo, como si leyera mi pensamiento, extendió la mano con el anillo hacia mí, apretándola contra el vidrio. No resistí, acerqué mi palma, y lo que sentí no fue frío ni dureza, fue carne, tibia, húmeda, latiendo. El espejo se abrió como agua bajo mi mano y al mismo tiempo un tirón me arrastró hacia adelante. Traté de soltarme, pero el reflejo me sostuvo con una fuerza imposible y sus labios se movieron por primera vez. Ahora eres tú quien queda del otro lado. Grité, luché, arañé el marco, pero la madera estaba viva. Sus tallas se alargaban como raíces atrapando mis dedos. Y lo último que vi antes de que todo oscureciera fue a mi reflejo sacando la mano del espejo y caminando por mi pasillo, habitando mi vida con la tranquilidad de quien siempre supo que le pertenecía. Cuando desperté estaba en un salón que no reconocía, con fotos que mostraban momentos que nunca viví, con una hermana que me abrazaba y reía sin recordar jamás haber muerto, y durante unos segundos creí que era un regalo, una segunda oportunidad, pero entonces busqué el espejo y lo encontré en el mismo lugar, frente al pasillo, y en él vi a alguien golpeando el cristal desde dentro, desesperado, con mis mismos ojos, con mi misma voz muda que gritaba mi nombre. Comprendí que el intercambio estaba completo. Yo había tomado la vida de mi reflejo y él la mía. Ahora cada noche, a las 3 en punto, me acerco al espejo de este mundo y lo miro con un nudo en la garganta, porque al otro lado está mi verdadero yo, atrapado, rogando salir, y en lo profundo de mi pecho sé que llegará el día 13 en el que la palabra cambia volverá a aparecer, y esta vez no seré yo quien decida.